Bueno, antes de comenzar, me han hecho algunas preguntas que son poquitas, pero que tienen que ver con el viaje y las quiero responder antes de empezar con esto. Me preguntaron sobre sobre la visa. Para entrar a Egipto y para entrar a Turquía se necesita visa, pero es una visa de la que no se tienen que preocupar, porque mientras ustedes tengan su pasaporte es suficiente. De esas visas nos encargamos nosotros. Obviamente necesitan pasaporte y el pasaporte, que es otra cosa que me preguntaban, tiene que tener una caducidad de 6 meses, de 6 meses a partir del viaje. Entonces, si nosotros viajamos en febrero, pues tiene que tener una caducidad. Si viajamos en marzo, tiene que tener esa caducidad. Entonces, para que ustedes lo vayan checando, porque algunos ya tienen pasaporte, pero se les vence en abril del próximo año, entonces necesitan sacar un nuevo pasaporte. ¿Sí? Ese como tip importante, si ya ustedes tuvieran que hacer ese trámite, sí chéquenlo. Se los digo por experiencia, en otros viajes nos ha pasado mucho, cuando hacemos el Camino de Santiago, que pasa que justo 4 meses antes, cuando Samadhi les pide el pasaporte, chin, no tiene la caducidad, entonces, bueno, sí pasa, que se tienen que apurar y lo tienen que sacar en friega. Entonces no se esperen como buen mexicano al último momento. Váyanlo revisando, que tenga más de 6 meses. Es decir, que esté por ahí de septiembre, octubre, que sea mínimo que tenga esa caducidad del próximo año. ¿Está bien? ¿Sí? Como tip, si alguien lo necesitara, no busquen sacar citas por teléfono, es caótico, se las dan como en un año, sáquenla por WhatsApp, te la dan en la próxima semana. Entonces es muy rápido, es un tip. Nadie me lo preguntó, pero eso yo se los comparto a ustedes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que les he ido compartiendo o platicando? ¿No? Ok. Entonces hoy la intención es que acabe de platicarles un poco de esa parte de Egipto. No les voy platicando absolutamente todo porque obviamente tienen que ir a conocerlo, ¿está bien? Pero creo que les voy compartiendo de las cosas más importantes. Hoy, terminando o cerrando Egipto, ya les había platicado de la ciudad más antigua, que era la ciudad de Saqqara, ¿sí? Donde al final, ahí hay una pirámide que no le había yo puesto nombre, y no recuerdo si sí les había platicado, pero es la pirámide escalonada, que fue la primera que existió. De ahí no les voy a contar más, porque creo que sí sería muy bueno que lo puedan ver. Les podría contar muchas cosas, pero es muy padre vivirlo, ¿de acuerdo? Después de ahí me voy a ir completamente a otra parte en donde hay dos puntos importantes que vamos a ir y que en lo personal también me gustaron mucho. ¿Por qué? Porque el primero ya nos acerca al siguiente punto o al siguiente destino, que es Turquía. ¿Sí? Hay una mezquita que se llama la mezquita de Mohammed. ¿Sí? No es el boxeador, era un otomano. ¿Sí? Y digo que ya nos acerca porque justamente vamos a ver que en Turquía, pues el último de los reinados, por llamarle así, de los imperios más bien, fue el Imperio Otomano. Sí, entonces el que llega y construye esa mezquita en el Cairo antiguo, que es, a mi parecer, es la mejor parte que conocer de ahí, es un otomano. Y esta mezquita tiene algunos puntos como muy importantes que no tienen otras. Es una mezquita muy abierta, es decir, por dentro, ustedes la van a ver, es una mezquita única. ¿Por qué? Porque la intención es que en aquellos momentos, por la ubicación de la mezquita, a diferencia de las mezquitas que existen en Turquía, en esta se necesitaba crear como un efecto en donde se pudiera escuchar más lo que decía la persona. Eso lo van a ver, no les puedo platicar mucho hasta que lo puedan presenciar. Pero está hecha para que la voz de la persona que está llevando todo el rezo se pueda escuchar. No tiene que esforzarse mucho. Y les puedo adelantar que se escucha increíble.
¿sí? Esa mezquita es la mezquita más importante porque esta persona, ¿sí? Mohammed, llegó, llegó a crear como este Cairo que hoy se conoce, como la parte más actual, ¿sí? Entonces, él lo que se encargó fue de que esa mezquita quedara como muy marcada su imperio de él y sobre todo la hizo para su familia, que eso es algo que a mí me impacta mucho cuando vayamos a las mezquitas. De pronto es, ¿y por qué salió esta mezquita? Bueno, pues porque esta mezquita la hizo el sultán tal para él y para su familia, pero que después se va entendiendo que en su familia, ¿quiénes son? Pues en realidad todo el pueblo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Y entonces ahí que es ya casi el brinco hacia lo que es Turquía, vamos a pasar por último a otra parte que ahorita que creo que lo que estaba hablando el maestro queda muy similar, que es tres puntos que no son tan hablados en el Cairo, que es un lugar en donde hay una iglesia. ¿Saben? Hay dos religiones, dos tradiciones que existen en Egipto. ¿Saben cuáles son? La musulmana, sí, pero ¿saben cuál es la otra que hay? ¿Cuál? Los cristianos ortodoxos, ¿sí? En realidad es muy poca la cantidad de cristianos que hay, muy poquita. Judíos, pues hay como 10, ¿sí? Y hablo de 10, ¿no? No hay más. Y están todo el Islam, ¿sí? En esa parte se ve, hay algo que se me hace muy interesante porque vamos a ir a un lugar, ustedes saben en la historia de Jesús, cuando nace Jesús, huyen, ¿sí? Huye lo que le llamamos la Sagrada Familia, huye de Belén y su destino es Egipto, el Cairo, ¿sí? Llegan, su final, el último punto a donde llegan es un lugar en Egipto que se llama Luxor, ¿sí? Donde también hay muchas cosas en Luxor. Pero uno de los pasos es el Cairo, donde vamos a ir, y ahí ellos se esconden alrededor de entre 3 y 6 meses. ¿En dónde? En una cueva, literal en una cueva. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue justamente conservar ese espacio donde estuvo la familia o donde vivió durante todos esos meses. Es muy padre por muchas cosas, porque para empezar es un espacio, una iglesia ortodoxa, pero una iglesia ortodoxa como lo era antes, no actualizada, sino como empezó, ¿sí? Claro, se ve nueva porque la conservan, pero tiene todo lo que tenía una iglesia ortodoxa. Que cuando tú ves una iglesia ortodoxa y entiendes sus principios, te das cuenta que no es muy alejada la forma en la que llevaban su ceremonia a lo que lo hace el Islam. Sí, era algo muy similar. Se separan las mujeres de los hombres, hay un lugar donde está la persona que está dando la oración, etcétera. Y ahí guardan, se ve como todo el espacio donde estaba escondida esa familia y de donde tomaban agua, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser una caverna, pues entonces no salían. Entonces a mí me encantan esos lugares porque yo siempre que voy saco mi parte medio fantasiosa y me pongo a pensar en todas las cositas o cómo era su vida de estar ahí. Ese es un punto como muy padre, pero después de ahí salimos para pasar a una iglesia católica. Católica, que eso es muy extraño porque ahí no existe el catolicismo como tal. ¿Sí? Entonces están entre que si es católica, están entre que si es cristiana, pero tiene que ver al final con los principios del catolicismo, que es con una virgen. Eso está a 3 casas de esa iglesia cristiana y después a 2 casas, también otra parte interesante es que hay una sinagoga. ¿Sí? Una sinagoga donde no se esperaría que existan sinagogas, porque las sinagogas son de los judíos, ¿sí? Entonces,
Es un punto no tan visitado. Ya cuando vayamos allá vamos a entender por qué está esas tres religiones o esas tres culturas justamente en ese punto. No se los voy a spoilear porque si no, entonces ¿para qué irían? Si ya se los cuento desde ahorita. Pero tiene esas tres cosas especiales. Junto con ello hay un pequeño mercado que no es la intención como tal que lo conozcan, pero que sepan que está al lado del panteón más grande o la necrópolis también más grande del antiguo Cairo, ¿sí? Y ya ahí es un lugar donde ya no necesariamente estaban las personas de alto rango o que económicamente les iba muy bien, sino donde estaba todo el pueblo y donde al día de hoy todavía se sigue dejando que el mismo pueblo pueda enterrar a sus muertos, ¿no? Algo que parece que no es tan, a lo mejor como, bueno, todo, al final todo a mí me encanta. Ese lugar es un lugar que dentro de esa ciudad viven personas. O sea, es un panteón gigante y en ese panteón gigante viven personas en ese panteón gigante. ¿Cuál es su tarea? Yo me pongo a pensar, interesante, ahí a lo mejor lo que vienen trabajando en diferentes vidas, ¿no? Porque su tarea es cuidar de todos los espacios. Esa es su función de ellos, ¿sí? Y se va pasando de generación en generación. O sea, desde que naces ahí, sabes que toda tu vida va a ser trabajar para quienes, para los muertos. Acuérdense de algo bien importante, que para ellos los espacios que se crean, nosotros a qué estamos acostumbrados. Enterramos, ¿para qué? Para que venga como para soltar, ¿no? Para dejar la vida. Ellos hacían un espacio para que ese espacio representara la eternidad. Entonces, por eso necesitan que alguien esté conservando los espacios, porque al final depende de la conservación, hará que tu próxima vida, ¿sí?, sea aún mejor. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que familias todavía viven dentro de. Y se van y hay una parte que el Cairo a mí me gustaría decirles que es bonito, no es bonito. Sí, es que es café. Todo es café. Hay tanta tierra que todo es café y hagan de cuenta, no, porque si iba a decir algo muy feo, pero espacios casas que ustedes se imaginan que no se terminaron, donde ustedes las hayan visto, es que iba a poner zonas, pero no lo voy a decir, que sonaría muy malo, pero hagan de cuenta el lugar donde no se terminaron las casas, ¿no? Ya saben, esas casas que no le ponen, no las resanan. Eso es. ¿Por qué? Porque al final hay algo que entender. Hay arena. Y la arena no es la arena del mar. Es una arena más gruesa. Y hay tormentas de arena. Y cuando existen, ¿qué pasa con la arena cuando está en contacto constante con la pared? Esto en un mes ya no tiene pintura. Porque todo el tiempo está erosionando, ¿no? En la playa tan solo tienes un coche y ¿cuánto tiempo te dura? Nada. Pues lo mismo pasa en Egipto. Entonces al final podrían pensar como es una ciudad no cuidada. No, es que de verdad es que la arena va desgastando. Entonces se han encargado de, bueno, pues hay espacios que sí, la nueva parte del nuevo Cairo, pues muy actual, se los platicaba la vez pasada, pero esa parte no, la parte que está pegada a las pirámides, ¿no? La vista más importante e impresionante es la de la pirámide de Giza, pero si ves todo lo demás, pues no se ve así. Parece franja de Gaza, ¿no? Bombardeada y no los han bombardeado. Pero así es parte como de la magia ¿no? Como se ve esas dos partes. Cosa que en la mezquita de Mohammed, creo que la mejor vista que puedes tener del Cairo es esa. Y es una mezquita que no suele visitar la gente. Es turística,
pero no suele visitar la gente porque solo va a las pirámides. Y ahí creo que es la mejor vista que tienes de todo el Cairo. La próxima semana sale ese video para que igual lo puedan ver. Em, y ya, hasta ahí terminamos toda la parte de Egipto. Junto con eso, obviamente, me faltan cosas que, como yo les he dicho, pues las van a ir viviendo, como que, pues como conocer a lo mejor las esencias, ¿no? Que es muy famoso también Egipto por las esencias. Hay un lugar donde tú puedes ir, yo digo es el fraiche de los egipcios, pero no es así. Lo digo nada más de puro cotorreo, porque al final ellos presumen de que ellos no hacen perfume, de que ellos lo que hacen son esencias, ¿no? Entonces todas sus esencias son demasiado concentradas. Te dicen, me encantan porque como buenos egipcios te avientan todo el choro, padrísimo, que es real, pero me gusta. Y entonces las esencias te puede durar una esencia lo que te duran 10 perfumes. ¿Por qué? Porque es la esencia. Claro, si tú estás acostumbrado a un perfume, probablemente no alcances a encontrar ese perfume exacto, pero puedes intentar nuevas esencias. Son cosas que ya no les quiero platicar mucho porque son las cosas que ustedes van a vivir, pero está padre. Algunos les ponen la esencia o el perfume de Cleopatra, el perfume de no sé quién. Entonces está muy bien. Pero bueno, obviamente no era el que usaba nadie de ellos. Pero eso lo van a ver ahí. Y la próxima vez que les comparta, eh, vamos hasta Turquía y ahí, solo para que, ahí yo creo que tengo muchas cosas que platicarles. ¿Por qué? Porque solo en Estambul, me adelanto un poco para ver qué es de lo que vamos a hablar. Estambul, Turquía, tenemos que entender que tiene dos continentes a los dos lados, ¿sí? Es un país que incluso al dividirse en continentes hay una parte del mismo Turquía que pertenece completamente a otro continente, ¿de acuerdo? Un país por el cual pasaron tres imperios, ¿sí? El imperio bizantino, el imperio romano y el imperio otomano, que a mi parecer me encanta la historia de los otomanos, de cómo fueron conquistando. Alguna vez, no sé si alguna vez han escuchado de ese lugar, pero alguna vez no se llamó Turquía, se llamó Constantinopla, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de Constantinopla. De Constantino, acaba de hablar mi papá de Constantino, ¿no? Entonces, por ahí pasó mucha historia, mucha historia, muchas conquistas, y eso van a darse cuenta que tiene muchas cosas que platicarles, pero eso les cuento la próxima clase. ¿Está bien para todos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno, pues que tengan todos una excelente noche. Gracias.